Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Francisco Llambías su presentación, y también a Fertilizar y a Fernando García especialmente por la invitación a participar de este evento, de este simposio. Bien, la presentación que les voy a hacer es cómo producimos alimentos en nuestro país y cómo podemos mejorarlo. El temario es los desafíos que enfrentamos en cuanto a producción de alimentos, futuras demandas e impacto ambiental, y luego vamos a ver cómo nuestra capacidad de innovación y de colaboración son necesarias para enfrentar dichos desafíos. El primer tema entonces, vamos a ver el tema de la producción de alimentos. Acá vemos en este gráfico el índice de producción agropecuaria de Argentina, el índice de producción en función de los años, y vemos cómo este índice muestra un crecimiento exponencial de 2,2% por año. La agricultura tuvo un crecimiento mayor que la ganadería dentro de este índice general agropecuario. Y esta actividad representa un porcentaje importante del PBI y del empleo, y mucho más importante de las exportaciones totales, y producimos alimentos para 10 veces la población de Argentina. ¿Cómo serán las futuras demandas? Las futuras demandas se incrementan, y hay dos motivos principales. Uno es el crecimiento poblacional. Acá vemos la población en función de los años, y en estos puntos negros es la población mundial. Fíjense cómo va creciendo, y en el 2050 estaremos cerca de los 10.000 millones de habitantes. Ese es un gran factor de crecimiento, y esto es diferente entre las distintas regiones del mundo, como indica este gráfico. Pero el otro factor responsable del incremento de las demandas es el incremento en el poder adquisitivo de las personas. En la medida que aumenta el poder adquisitivo de las personas, aumenta el requerimiento de calorías vegetales para consumo humano directo y para producción animal. Aquí vemos esa relación, y esto es, entonces, tanto calorías vegetales como calorías animales son más demandadas en la medida que aumenta el producto, los ingresos per cápita. Y se proyectan incrementos en las próximas 3 décadas de 1,5% por año, más allá de la pandemia que estamos experimentando. Si calculamos, estos cálculos los realicé el año pasado, si calculamos cuánto va a aumentar la demanda entre el 2018 y el 2050, para el mundo, considerando el crecimiento poblacional y el aumento del poder adquisitivo, para el mundo da un 47% de incremento en las próximas 3 décadas. Por supuesto, este valor difiere marcadamente entre regiones. Este incremento es claramente una oportunidad para nuestro país, un país con ventajas comparativas muy favorables para la producción de alimentos, pero es también una responsabilidad, porque esto lo tenemos que hacer de manera sostenible. La futura demanda de alimentos va a estar regulada también por la demanda en cuanto a la moderación de la demanda y la reducción de pérdidas y desperdicios. Estas son metas ambiciosas, pero si logramos, fíjense lo que ocurre. Si pudiéramos limitar la demanda de kilocalorías vegetales para producción animal y para consumo humano directo a 5.500 kilocalorías por habitante por día, la demanda futura al 2050 se reduciría más de un 10%. Por otro lado, si lográramos reducir las pérdidas y desperdicios un 50%, la futura demanda, en vez de incrementarse un 47%, de acá al 2050 se incrementaría solo un 20%. Esto marca las diferencias de estos factores como moderadores de la futura demanda, aunque son metas difíciles de alcanzar, pero progresos incrementales se pueden dar. Tenemos entonces que la producción en esta prolongada escala temporal, cómo la producción, en este caso de cereales, ha ido aumentando, satisfaciendo los requerimientos de la alimentación humana. Hubo notables innovaciones en la producción de alimentos, la revolución agrícola, la revolución verde, la revolución biotecnológica. Pero esto viene acoplado con impacto ambiental. Acá las barras rojas marcan el impacto ambiental creciente de la producción agropecuaria, pero de la actividad humana en general, que produce extralimitaciones en el uso de los recursos naturales. Estas extralimitaciones en el uso de los recursos naturales se da por el crecimiento exponencial de la población y de las actividades humanas,
porque los recursos son limitados y porque hay un desfase en la percepción del problema. Vamos a hacer un breve repaso del impacto ambiental de la agricultura a nivel global y en Argentina, analizando todas estas variables. Empezamos por las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global. La producción agropecuaria es responsable de entre un 23 o un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según que se considere en el cálculo. En la Argentina, los últimos datos indican que es responsable del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero Argentina produce menos del 1% de la cantidad de gases de efecto invernadero global. Este calentamiento global se evidencia en la evolución de la temperatura en esta prolongada escala temporal. Fíjense cómo en las últimas décadas se ha incrementado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Esto produce mayor variabilidad climática, eventos extremos, las zonas secas son más secas, las zonas húmedas más húmedas. Y lo más serio que produce a nivel global es el avance de los desiertos, sobre todo al sur del Sahara, y la subida del nivel del mar que inunda zonas productivas en distintas regiones del mundo, ocasionando, por ejemplo, en Bangladesh, muy serios problemas. Esto amenaza la futura producción. Otro tema es el de la deforestación. Se deforestan, esto es muy variable, pero en promedio podemos hablar de unas 7 millones de hectáreas por año a nivel global. Y en los últimos 25 años, Argentina ocupa el 9º lugar en superficie deforestada. Esto aumenta cuando consideramos los valores relativos a la superficie de bosques nativos. La deforestación está indicada, las zonas más críticas de deforestación está indicada en rojo en este mapa, y fíjense que la cantidad de hectáreas por habitante entre 1960 y hoy cayó de 0,45 a 0,25. De no haberse producido esta intensificación de la producción, imagínense los efectos de deforestación que hubieran ocurrido, muchos más serios que lo que estamos viendo. Y la deforestación no es buena porque produce emisiones de gases de efecto invernadero, pérdidas de biodiversidad, exposición de suelos frágiles a procesos erosivos y excesos hídricos que complican la producción. Fíjense la evolución de la superficie cosechada en la Argentina de cereales y soja, principales cultivos en el país. Fíjense cómo ha aumentado en los últimos años, y fíjense sobre todo en las últimas décadas. Con respecto al tema de contaminación, estos gráficos muestran el uso de plaguicidas y el nitrógeno aplicado en el mundo y en distintos continentes. En el mundo se aplican 4 millones de toneladas de principio activo de plaguicidas y 200 millones de toneladas de fertilizantes expresados como N y óxidos de fósforo y potasio. 9 millones de toneladas fluyen todos los años al mar y 121 millones de toneladas son extraídas de nitrógeno en la atmósfera y convertidas en nitrógeno activo en la biosfera. Ahora, Argentina y el mundo tiene contrastes. En cuanto a plaguicidas, en Argentina se utiliza más del doble del promedio mundial, básicamente por uso de herbicidas y sobre todo glifosato, relacionado con la siembra directa y los barbechos químicos. Pero contrariamente, en Argentina se utiliza menos de la mitad del promedio por hectárea de fertilizante que se utiliza en el mundo. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante. Acá tenemos en las últimas décadas la evolución de uso de plaguicidas en Argentina y de distintos tipos de fertilizantes. Crecientes ambos, ¿sí? Con respecto a suelos agrícolas degradados, unas 5 millones de hectáreas por año se pierden a nivel global. Este mapa muestra las zonas más oscuras, las zonas más críticas de degradación de suelos. Y hay distintos motivos de degradación de suelos, pero el principal es la erosión. En Argentina hay 45 millones de hectáreas en la región Chaco-Pampeana comprometidas en el proceso de erosión. La siembra directa frenó procesos de erosión severos, pero sola no alcanza, tiene que estar acompañada por buenas prácticas, otras buenas prácticas como por ejemplo adecuadas rotaciones. Con respecto al uso del agua, en el mundo se extraen unos 4.000 kilómetros cúbicos de agua azul, de agua de ríos, mares y acuíferos. En Argentina menos del 1%. La gran parte de eso se utiliza en la agricultura y la superficie de cultivos regados es el 19% de los cultivos en el mundo y solo 5% en Argentina.
En Argentina, el 4,3% se extraen de los recursos hídricos renovables, valor bastante inferior a lo que ocurre en las zonas más críticas marcadas en más oscuro en este mapa. Este es un recurso escaso, cada vez en mayor competencia con otros usos como los industriales y el doméstico. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Los desafíos que enfrentamos es satisfacer esas futuras demandas, ese 47% que habíamos calculado recientemente entre el 2018 y el 2050, en donde Argentina tiene un rol importante, pero paralelamente reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. O sea, desacoplar producción de impacto ambiental, asegurar la conservación, restablecimiento y uso sostenible de los agroecosistemas y, por supuesto, con esto lograr un desarrollo más equitativo de los territorios. Innovación. Los desafíos que enfrentamos en cuanto a satisfacer demandas, cuidar el ambiente y un desarrollo más equitativo de los territorios requiere innovación. La innovación humana, si la protegemos, es inevitable, impredecible, acumulativa y exponencial y disruptiva. Es inevitable porque es nuestra naturaleza. La innovación nos dio ventaja adaptativa a lo largo de nuestra evolución. Es impredecible, es muy difícil poner en la ecuación lo que vamos a crear o innovar. Y es acumulativa, porque cada innovación da paso a otra nueva innovación en un proceso direccional y actúa como un trinquete tecnológico-cultural. Pero es además exponencial, porque los productos de nuestra innovación retroalimentan positivamente esa capacidad innovadora. Aquí vemos los eventos de creatividad e innovación relacionados con supervivencia y alimentación que se han producido a lo largo de los últimos 2,5 millones de años desde que existimos como género Homo en la Tierra. Fíjense cómo los eventos que se van sumando, al principio muy lentamente, pero luego exponencial, y este crecimiento exponencial no se detiene a diferencia del crecimiento poblacional que se está desacelerando para estabilizarse a fines de este siglo. Si no cuidamos la capacidad de creatividad e innovación, las sociedades fracasan. Si esta capacidad humana no se cuida, las sociedades fracasan y tenemos ejemplos de que esto ha ocurrido ya en el pasado. ¿Cómo satisfacer las futuras demandas? Esto se puede satisfacer aumentando superficie cultivada, pero esto no es deseable por todos los problemas que ya habíamos marcado. Tenemos que aumentar los rendimientos por unidad diaria y tiempo, como se viene haciendo, no basándonos, no centrándonos en el uso de agroquímicos e insumos como fue la Revolución Verde, aunque acá hay que considerar las diferencias entre Argentina y en el mundo en cuanto a uso de fertilizantes, por ejemplo. Tenemos que poner atención en aquellas tecnologías que aumenten la eficiencia de uso de recursos e insumos y que reduzcan impacto ambiental, o sea, en una intensificación sostenible. Acá tenemos que poner el foco. Este gráfico muestra la importancia de los saltos de curva para contribuir a ese objetivo que habíamos mencionado. Acá tenemos el rendimiento en grano en función del nivel de insumos, vemos la típica curva de rendimientos no proporcionales. Si logramos un salto de curva, podemos aumentar la producción con el mismo nivel de insumos, podemos bajar el uso de insumos manteniendo la producción, o en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes en Argentina, podemos aumentar el nivel de insumos manteniendo la eficiencia, ¿sí? Necesitamos tecnologías que produzcan saltos de curva para lograr más producción y satisfacer futuras necesidades, para una mayor eficiencia de uso de recursos e insumos y para menor impacto ambiental. Para esto disponemos de tecnologías duras, por ejemplo. Acá tenemos un listado de tecnologías duras, de las cuales vamos a ver, por ejemplo, el mejoramiento genético. Aquí tenemos el rendimiento en función del índice ambiental de la zona, y vemos que híbridos viejos son superados por híbridos nuevos, tanto en malos como en buenos ambientes. Tanto en malos como en buenos ambientes. Los híbridos nuevos rinden más que los viejos. Pero además, en un amplio rango de nitrógeno disponible y de agua disponible, los híbridos nuevos superan a los híbridos viejos, en este caso estamos hablando de maíz, a distintos niveles de nitrógeno disponible y de disponibilidad de agua. Entonces, cuando hablamos de mejoramiento genético y de más potencialidad, no solo estamos hablando de más potencialidad y más requerimientos de insumos, también estamos hablando de mayor eficiencia de uso de agua, mayor eficiencia de uso de los nutrientes, mayor productividad de estos factores, incluso a iguales niveles
de nitrógeno y de agua disponible. Y esto es muy importante considerar. También las tecnologías duras novedosas como robótica, informática, sensores, satelital, solar, como mencionar algunas, todas estas confluyen en esta maquinita que es un robot que controla malezas. Acá se ve lo virtuoso y del sinergismo que tienen las distintas tecnologías en potenciar nuestra capacidad innovadora y creativa. Y veíamos, esto explica por qué es tan exponencial la curva de innovaciones y de creatividad. Pero queremos poner el énfasis en esta presentación en tecnologías de procesos y de conocimientos. Los conocimientos del ambiente, del funcionamiento de los cultivos, pasturas y pastizales, de la biología de plagas, de las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema, guían los procesos de la producción, como el manejo de suelo, rotaciones, manejo de cultivos, manejo integrado de plagas, etc. Y estas tecnologías son de bajo costo, pero de alta dedicación. Los beneficios son apropiables por el productor y podemos sacar mucho más provecho de las tecnologías duras novedosas y las tecnologías duras. Acá tenemos mencionado algunas de estas tecnologías de procesos y de conocimientos: agricultura conservacionista, rotaciones, manejo con bases ecofisiológicas y ecológicas, agricultura por ambiente y de precisión, intensificación de la secuencia, por ejemplo, doble cultivo, cultivos de cobertura, manejo integrado de plagas, mejora de la productividad del agua, buenas prácticas en el manejo de fertilizantes, etc. ¿Qué progresos se han dado en Argentina? Esta es una reciente publicación que tuve la suerte de colaborar con Emilio Satorre. Los progresos en Argentina en los últimos 15 años, entre el 2013 y en el 2018. Y acá están en esta columna expresados los valores del 2018 para estas variables, expresados como veces los del 2015. O sea, esto nos da una idea de cómo se mejoró en estas variables. ¿Y en qué mejoramos? En diversidad de cultivos, porcentaje de gramíneas en la rotación. Fíjense la superficie sembrada de soja, lo que ocurrió en los últimos años, mientras que ocurrió con la superficie de maíz. La intensificación de la secuencia, 1,5 veces. Cultivos de cobertura, 9 veces. Claro, relativo a valores iniciales muy bajos, ¿no? Agricultura por ambiente y de precisión, plaguicidas banda verde y azul, otras AC, y donde se ha hecho progreso importante en nuestro país es en manejo con bases ecofisiológicas y ecológicas. Estos gráficos los vamos a pasar, pero lo que marcan es lo mismo que decíamos recientemente, pero están en este gráfico, para los que puedan tener de la presentación, los valores de arranque, los valores de partida. Vamos a hacer un repaso de los nutrientes en la Argentina. Este gráfico, que seguramente el doctor Dorman presentará después, marca las zonas en el mundo donde hay excedentes o déficit de nitrógeno. Por ejemplo, en China hay grandes excedentes y en África grandes deficiencias. ¿Qué pasa en Argentina? Acá están los trabajos de Sainz Rosas, en donde muestra la reducción de la materia orgánica a lo largo de las décadas, ¿sí? Pasamos de suelos prístinos en 4% de materia orgánica promedio para toda esta zona marcada a un valor inferior al 3% en la actualidad. Junto con esta materia orgánica cae la disponibilidad de nitrógeno, por supuesto, la disponibilidad de zinc, de fósforo, de zinc, también calcio, magnesio, potasio, aunque estos últimos encima de los rangos críticos, y cae el pH también. Acá tenemos valores de García, que presentó en el Congreso de Suelo, en donde muestra los balances negativos debido a que los porcentajes de reposición para los nutrientes son bajos. Acá tenemos los 4 nutrientes, y esto es por medio de los 6 principales cultivos. Entonces esto nos indica que los balances de nutrientes en Argentina son bajos. Esto es algo que presentó Juan Pablo Monzón en el simposio, y acá vemos la relación entre rendimiento de maíz y nitrógeno absorbido. Vemos este tipo de relación, y acá se observa dónde estamos ubicados en Argentina. Primero, estos datos son obtenidos de maíz regado en Nebraska, pero da una idea de la relación entre rendimiento y nitrógeno absorbido. Este punto es la situación actual de Argentina. Este es el promedio de producción de maíz en Argentina actual con los niveles de nitrógeno absorbido. Y este es el valor, como explicaba Juan Pablo Monzón, al que podemos aspirar cerrando brechas, llegando al 80% de los rendimientos potenciales de secano. Claramente concluye que los actuales niveles de fertilización no son suficientes para cerrar las brechas de rendimiento. Pero también hay que considerar otros factores determinantes de la brecha para tener una buena eficiencia en la fertilización. ¿Qué considerar para un manejo eficiente de la fertilización?
primero, mejorar la eficiencia de recuperación, que a nivel global es muy baja. Según los trabajos de La Saleta, 47% del nitrógeno aplicado termina en productos cosechables. Tenemos que mejorar el manejo del fertilizante a través de los 4R del IPNI. La oferta, demanda, sincronía entre oferta y demanda. En este trabajo de Kasman vemos que cómo la eficiencia de recuperación se desploma en la medida que la oferta aumenta relativa a la demanda. También es importante la sincronía en cuanto al fraccionamiento de la dosis, la aplicación con el riego, productos de liberación lenta, y el manejo del cultivo. Los trabajos de Barbieri muestran que a mayor densidad y menor espaciamiento entre hileras, el cultivo tiene más capacidad de recuperar el fertilizante absorbido. También es importante mejorar la eficiencia de uso del fertilizante absorbido, por ejemplo, a través de la eliminación de otros factores limitantes para el crecimiento. Este trabajo de Hernández muestra el rendimiento en función de la disponibilidad de agua para sin fertilización, los símbolos claros, y con fertilización, los círculos negros. Vemos que en la medida que aumenta la disponibilidad de agua, aumenta la respuesta al nitrógeno en este caso. Y otras técnicas sostenibles para la eficiencia de recuperación y eficiencia de uso del fertilizante es la precisión en los pronósticos climáticos, que va a aumentar, la estimación del agua disponible al momento de la siembra, monitoreo del estado de las plantas y del ambiente, agricultura por ambiente y de precisión, etc. Y también otras técnicas sostenibles para la nutrición de los cultivos, como la fijación biológica de nitrógeno en las micorrizas. Esto fue presentado por Díaz Orita y Perticari en el simposio, la recirculación de nutrientes en sistemas mixtos, y la recuperación y reciclaje de nutrientes de la producción animal intensiva, de la industria agroalimentaria y de áreas urbanas. Esto tiene un enorme potencial, que mayor va a ser en la medida que consigamos fuentes de energía baratas y sostenibles. Finalmente, el tema de la colaboración para enfrentar los desafíos. Los desafíos que enfrentamos, que ya los mencionamos, requieren de la colaboración. De la colaboración de investigación, extensión y comunidad, incluyendo los políticos y las políticas públicas, para conformar sociedades que aprenden a través de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. En lo que a innovación se refiere, la interacción tiene efectos de orden de magnitud superior a la suma de los efectos individuales. La colaboración es inherente al ser humano, ¿no? Aunque tendemos a colaborar con los que identificamos como nuestro grupo. Y esto conforma el modelo interactivo de innovación. Posteriormente, Sebastián Senesi va a hablar, relacionado a estos temas, en qué hacer para sumar y multiplicar y no restar y dividir. La educación es fundamental, tanto para la prosperidad individual, que aprendamos matemática, lenguaje, ciencia, que podamos ser innovadores y creativos, pero también para la prosperidad colectiva, la colaboración, la empatía, el diálogo, el respeto, que hace a la inteligencia colectiva, que es un componente fundamental para enfrentar los desafíos que mencionábamos. Esto aporta entonces al modelo interactivo de innovación indicado. Estos son los temas que hemos presentado. Hablamos de los desafíos, hablamos de la importancia de desacoplar producción de impacto ambiental y de la importancia de la innovación a través de tecnologías duras y sobre todo de procesos y de conocimientos y de la colaboración para poder encontrar las soluciones. Y estos son los tres últimos mensajes que quiero dejar. El mensaje de desacoplar producción de impacto ambiental con la importancia de la innovación y de la colaboración. La producción, la demanda futura es una gran oportunidad para el país, un claro exportador de alimentos, preferentemente con valor agregado, pero es también una responsabilidad, porque tenemos que desacoplarlo del impacto ambiental, tenemos que lograr que la producción sea sostenible. Existe compatibilidad entre intensificación y sostenibilidad, a través principalmente de tecnologías de conocimientos y procesos. Muchos dicen que esto es incompatible. Creo que a través de la presentación hemos visto que existe compatibilidad entre intensificación y sostenibilidad. Y por último, el rol del sector académico, del sector científico y de los profesionales del campo en revalorizar el rigor científico y solidez de las argumentaciones para moderar emociones y creencias que tienen un fuerte peso en esta era de posverdad. Pueden encontrar
muchos detalles sobre lo que acabamos de ver en este libro que pueden bajar gratis de estas direcciones, ¿sí? Y fíjense que el lema del simposio es ciencia, evidencia y certezas, que tiene que ver con el rigor científico que hacíamos mención recientemente. Muchas gracias por su atención.